¿Cuántos están contentos? Amén. Yo sí estoy bien contento, pero híjole, a veces me siento nervioso, me siento un poquito tenso, me siento un poquito angustiado, porque la verdad esto para mí es algo nuevo. Es algo nuevo, les voy a decir por qué. Porque yo no predico y no enseño. Lo mío, yo siempre le he dicho al hermano Antelmo, lo mío es la alabanza. Y a mí, en algún momento de mi vida, me gusta la enseñanza, no lo voy a negar, no te voy a decir que no. Pero a mí mi pasión es la alabanza. Y pues hace tiempo yo le decía al hermano Antelmo que algún día yo quería enseñar. Híjole, pero no pensé que me la fuera a soltar así de tajo el hermano Antelmo y me dijera, Pues ¿sabes qué? Cumplió. Te toca y... Pero mira, antes de empezar la administración, te voy a pedirte que cierres tus ojos, porque hoy Dios tiene algo para ti, y pedirle a Dios que Él sea el que manifieste su poder, su gloria, su grandeza, porque no es porque el tema de la alabanza, puede decirse, el tema de la alabanza, pues no a todos, pero ahorita vamos a ver el porqué. Cierra tus ojos. Amado Padre, Él nos ha llamado el precioso Jesús, Él nos ha llamado Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, que somos instrumentos en tus manos, somos incienso, somos herramienta delante de tus ojos. Y hoy, mi Padre, queremos pedirte que tú abras el oído, el entendimiento de cada alma, de cada ser humano que has escogido para este ministerio, para este don tan maravilloso, este preciado regalo, mi Señor eterno, que tú tienes para tus hijos, para tus futuros levitas, para los levitas que tú ya escogiste de antemano desde antes de la fundación del mundo, mi Padre. Te pedimos que hoy reciban, incrustes, selles, des permanencia esa palabra, mi Dios eterno, que será de mucha utilidad y será bendición. Y aún, Padre, para los que ministran en el tabernáculo, Señor, de tu Santo Espíritu, que tienen ese ministerio de la alabanza, mi Señor, hacia ti, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios. Amén. Amén. Antes de empezar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan importante es para ti la alabanza? ¿Qué es para ti? Hermano Leotún, pues ¿qué tan importante es para ti la alabanza? Pues mucho. Mucho. ¿Tu hermano Antelmo? Es comida y es bebida. Amén. ¿Tu hermana Ludín? La alabanza. Pero a mí siempre ha sido darle lo mejor al Señor. La adoración, exaltación. Amén. De Él. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué tanto le dedicas a Dios en la alabanza? ¿Qué tanto le dedicas a la alabanza? Yo te puedo preguntar a ti, ¿qué tanto la alabanza es tan importante para ti que lo llevas desde que amanece hasta que anochece? Para mí es muy importante. Y hay otra pregunta que yo te voy a hacer, dice, ¿qué cautiva más el corazón de Dios que la alabanza? Escucha bien, ¿qué cautiva más el corazón de Dios que la alabanza y la adoración? ¿Qué dice? De su creación. Y la creación habla, ¿qué dice? Todo, tanto lo espiritual como lo humano. Como está escrito, toda la tierra, dice, te alabe. Vamos a comprobarlo para los que digan, ¿dónde dice eso, hermano Leo? Bueno, voy a pedirte, a ver, ¿todos traen su espada? Deben de traer espada, y lo saben. Si traen su espada, saquen su espada, porque va a ser desenvainada ahorita. Vámonos al libro de Salmos. Cuando ya tengan la escritura, tienen el libro de Salmos, capítulo 66. ¿Ya lo tienen? Cuando digan día, digan amén, porque si no me dicen amén, no siento como que no lo traen. Amén. Gloria a Dios. Dice así, vamos a leer nada más 4 versículos. Dice, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. ¿Qué dice? Toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son sus obras. Amén. Por la grandeza de su poder se someterán a ti tus enemigos. Dice, por la grandeza, ¿qué? De tu poder. Y eso habla que la grandeza es alabanza, es glorificar a Dios, es exaltarlo, es magnificarlo, es bendecirlo, es alabarlo. ¿Estamos? Dice, toda la tierra te adorará. ¿Qué dice? Toda la tierra te adorará y contará a ti, cantarán a su nombre. ¿Qué dice?
toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu, ¿qué dice? Nombre. Amén. Eso dice que toda la tierra, todos, animales, plantas. Hay un canto que estuvimos cantando hace días, que dice que lo canta con este grupo que dice que y las bestias del campo celebran tu poder, quiero yo cantar. ¿Se acuerdan de ese canto? Ahí dice que las bestias, y las bestias hablan todos los animales. Y en otro canto, y los árboles del campo aplaudieran. ¿Se acuerdan cuando les comentaba? Amén, que el hermano Antelmo una ocasión dice que estaba ahí, estamos en el lugar de provisión, y él dice que volteó y miró su vista hacia su mano derecha, y vio que no había aire, no había nada. Y eso me dejó así, yo la verdad me quedé así como que no incrédulo, pero dije, a mi papá como que se le fue el avión. Pero yo razonando, cuando él me estaba contando eso, él decía que volteándose había unas ramas, unos árboles que estaban como que dos ramitas aplaudiendo, y no había aire, no había absolutamente nada. Y yo me acordé que dije, sí es cierto, Señor, todo lo que respira te alaba, las plantas respiran, los microorganismos respiran. Suena ilógico, suena como deschavetado, decimos aquí en... Pero está escrito, y los árboles del campo aplaudían, ahí está escrito, y dice que, y las bestias del campo celebran tu poder. Yo a veces cuando me pongo a orar, y yo le pregunto, Señor, ¿cómo es que los animales te alaban? Bueno, hemos oído los pajaritos, las aves, ahora ya vemos cómo los árboles, las plantas le alaban, ¿verdad? Pero realmente yo le pregunto a Dios, y los gatos, y los perros, y los elefantes, los animales marinos, ¿cómo te alaban, Señor? O sea, yo creo que en su lenguaje, pero yo creo que debe de haber un canto especial que hace que se distinga el clamor a Dios, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano no le alaba a Dios? Por eso la pregunta que les hacía es, ¿qué tanto le alabas a Dios? ¿Qué tanto Dios es tu alabanza y tu adoración? Muchos nos levantamos de mañana y lo que hacemos es ni darle gracias a Dios. Solo nos paramos, hacemos nuestras actividades y ni nos acordamos de Él. Vamos a comenzar. Yo quiero comenzar hablando que el tema de la alabanza a Dios tiene y ocupa un lugar, como les decía, de gran importancia. Se considera, o yo considero, o para mí realmente es el mayor en las Escrituras. No hay otra cosa. Y sabes una cosa, para mí el que Dios nos dé ese don, cuando Dios reparte dones y ministerios a su pueblo, a sus hijos, yo creo que para mí el regalo más hermoso que a mí, en mi caso, me ha regalado el Señor ha sido la alabanza y la adoración. ¿Y sabe por qué? Porque eso cautiva el corazón de Dios. Este tema es muy amplio y pues el hermano Antelmo me dio el inicio y pues como les digo, estoy medio tenso, nervioso, porque es verdad, cuando uno está enseñando y cuando uno está dando la palabra, uno le llega mucho a la cabeza ideas y quisiera uno sacarlas, pero no se puede porque es tanta información que a veces uno se queda en blanco. Pero es tan importante que de ahí parte muchas cosas en la Escritura y el cuerpo de Cristo. Amén. La verdad es que allá en el cielo no habrá, ¿qué dice? Artistas, no habrá solistas, no habrá ministerios, no habrá ni profetas, no habrá evangelistas, no habrá maestros, no habrá pastores, pero sí va un pastor, ¿verdad? El pastor de las almas. Cristo Jesús. Y vamos a verlo, el por qué. Abre tu escritura y te voy a decir por qué no habrá nada. O sea, si tú Dios te dio el ministerio de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor, etcétera, etcétera, olvídate de eso. Cuando estés ante el trono del Señor, olvídate de eso. Pero qué glorioso para los que Dios nos dio el ministerio de alabanza, ¿verdad? Para mí eso es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque si aquí le estamos alabando y adorando a Dios, estamos cantando, estamos danzando, somos los que son músicos, y eso es para ti, para los que son músicos, híjole, qué privilegio tan hermoso, porque si tocas algo allá, Dios te va a dar algo más maravilloso. Amén. Abre la escritura en Apocalipsis. Vamos a recorrer la escritura. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 5. Amén. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir los cielos y desatar sus sellos?
Y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Escucha bien. Y lloraba yo mucho, dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían, ¿qué dice? Arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y sigue el pasaje. Esta es una muestra de que Dios, ante Dios, habrá alabanza, habrá adoración, no habrá otra cosa. Cuando estemos ante Él, todo será estar a sus pies buscando su rostro. Amén. Dice, la alabanza a Dios, adelante hermano, Dios te bendiga, bienvenido. La alabanza a Dios, dice, es algo que Él demanda de sus criaturas. ¿Qué dice? Es algo que Él demanda de sus criaturas. No distingue clases, ni pobres, ni ricos, ni cojos, ni mudos, ni ciegos, nada, dice. Por eso las cosas animadas e inanimadas le dan la honra y la gloria a Dios de una manera que nosotros no sabemos, como les comentaba hace ratito. Ahora ya sabemos cómo los árboles, las plantas, le dan gloria a Dios. Los animales, los seres humanos, sabemos cómo alabamos a Dios. Vamos a ver otro pasaje muy bueno. Vamos a Salmos. Salmos 150. Si ya lo tienes, di amén. Salmo 150. Y dice así. Dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la, ¿qué dice? Muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de, ¿qué dice? De bocina, a son de salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y con flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, dice, todo lo que respire, ¿qué dice? Alabe a Jehová. Ahí no dice nada más unos cuantos, todo lo que respire, alabe a Jehová. Yo me acuerdo cuando era niño, bueno, no hace mucho, que a mí me llegó un momento en que yo veía a mi padre cómo él ministraba alabanza y enseñaba, y yo al principio yo no mostraba interés por las cosas de la alabanza. Yo veía a los jóvenes cómo agarraban sus instrumentos, y entró de pronto, yo los empecé a observar, y algo de mí decía que pues quería alabar a Dios. Pero yo estaba niño, que tenía yo creo unos 8 años más o menos. Y me empezó a entrar la cosquilla de querer yo estar allí tocando y alabando a Dios, porque me empezó a entrar ese deseo y esa hambre y esa necesidad. Y te voy a decir por qué. Porque dice, tenemos que entender que somos la única criatura que Dios le dio la voluntad y la inteligencia y el libre albedrío para alabarlo. Es verdad, dice la Escritura, que Dios pone el Espíritu Santo, el querer como el hacer, ¿verdad? Él pone el querer como el hacer. Él pone la voluntad, pone el deseo, pone el anhelo. Y ya poniendo la voluntad, ya lo demás es sencillo. Cuando tú tienes un corazón contrito, lo tienes humillado delante de Él, todo lo demás, dice que viene por añadidura. En la antigüedad, la alabanza tenía una función de vital importancia. ¿Qué dice de vital? ¿Sabes qué es vital? ¿Sabes qué es vital, hermano Leo? ¿Tu hermana Ludín? Es de vida, que es algo tan importante, algo tan necesario en tu vida, así como cuando tú te cambias de ropa, cuando tú comes, cuando tú duermes, algo tan necesario de vida o muerte, que muchas cosas dependían de la alabanza, que no cualquiera podía ministrar en el tabernáculo y en el área. Les vamos a decir por qué. Vámonos a Salmo 100. A Salmo 100. 4. Dice, te voy a decir por qué. Porque dice, entrad a sus puertas con acción, ¿qué dice? De gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Cuando tú entres a la presencia de Dios,
no solamente entres de rodillas, hincado, no solamente entres y muchos entramos a la presencia y lo primero que hacemos es, a veces ni gracias le damos, a veces entramos y solamente, Padre, hoy te pido que tú hagas esto y empezamos a pedirle al Señor. Pero dice la Escritura que debes entrar con acción de gracias, es alabarle y exaltarlo. ¿Y cómo lo puedes hacer? A veces decimos que orar a Dios es platicar con Él, sí, orar a Dios es la comunión con Él, pero ¿te has pensado pensar que entrar a su presencia es cantarle? ¿Alguna vez lo habías pensado? Tú puedes entrar a su presencia cantándole un canto. Lo que venga a tu mente, tú puedes cantarle y exaltarlo y decirle, Abba Padre, y de tu corazón, de tu espíritu empiezan a salir las palabras para que tú le alabes. Es una forma de comunicarte con el Señor y de orarle y de alabarle a Dios. Amén. Amén. Pero como les decía, en la antigüedad dice que la alabanza tenía una función importante, porque debe haber un llamado para este ministerio. Vámonos a Éxodo. Éxodo 33. Hay otra razón por la cual se alaba a Dios. Mire, ¿se acuerdan de la historia de Moisés? Los que han leído la historia de Moisés. ¿Han leído la historia de Moisés, hermano Leo? ¿Sí? Cuando la zarza y cuando Moisés sacó al pueblo. Pero hay una parte muy bella donde Moisés dice, a ver, Éxodo 33, vamos a ver 33, 18. Cuando Moisés le pide al Señor, Moisés estaba tan embelesado con Dios. Imagínense que Moisés cada vez que subía al monte, hablaba con él. Y en su alegría, en su emoción, le dijo al Señor, entonces él le dijo, te ruego me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré, ¿qué dice? Y proclamaré, ¿qué es proclamar? Declarar, invocar, exaltar, ¿verdad? Anunciar, dice, el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y te seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Pero es una forma que dice de alabar a Dios. ¿Estamos? Vamos a abrir la escritura en Josué. Vamos a Josué. Josué capítulo 6. Hay otra forma de alabar a Dios. Yo, como les comentaba, es tan importante que de la alabanza a Dios depende que se derriben muchas barreras. A veces pensamos, cuando vamos a la guerra, ¿qué pasa? Cuando va la gente, bueno, en las películas o en la realidad, bueno, en la antigüedad, cuando iban a las guerras, iban los soldados listos para la guerra, ¿verdad? Pero aquí vemos que la alabanza es tan importante que a veces en la alabanza sucedían cosas maravillosas, sucedían cosas tan asombrosas que a veces ya ni tenían que pelear los guerreros. Y les voy a decir cómo. Si han leído la historia de la toma de Jericó, dice así, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado a tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodean pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, dice, y esto haréis durante 6 días, dice. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Esto que estamos hablando, hermano Antelmo? Alabanza, ¿verdad? Alabanza. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo, que dice, gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. ¿Qué dice? Gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que a través, ¿qué dice? De la alabanza, los muros de Jericó, ¿qué? Cayeron. Es maravilloso el pensar que la alabanza es tan importante, tan necesaria, que a través de esto suceden cosas. ¿Qué dice la Escritura? Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. ¿Qué dice? Hay sanidad,
liberación, dice que se siente ahí un canto así, la bendición, amén. Dice, había 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel. Aquí viene lo importante. No todos pueden ministrar en la alabanza. Dice que había 12 tribus. Vamos a Primera de Crónicas. Y les voy a decir por qué. No cualquiera. Todos tenemos que rendirle alabanza y oración a Dios. Todos. Toda su creación. Pero hay una parte especial que Dios escoge para que sean los que ministren el tabernáculo del Señor. Así como el ejemplo de Jericó, que dice que 7 sacerdotes eran los que iban delante y los que hicieron el trabajo para que esto sucediera. No cualquiera lo puede hacer. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 2, del 1 al 2. Aquí solamente habla de las 12 tribus, dice. Y esos son los hijos que dice de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Y dice así: Israel era Jacob. Recordemos que Jacob recibió el nombre de Israel cuando Jacob luchó con el ángel por la bendición. Tú dices, ¿por qué Israel era Jacob? Acuérdense que Jacob, su nombre de Jacob es, ¿qué dice? Usurpador. Jacob significa usurpador. ¿Por qué usurpador? Porque leyendo la historia, los que han leído la historia de Jacob, dice que vendió su hermano Esaú la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, de ahí que se le puso el nombre de usurpador, y entre otras que cuando nació, cuando iba a salir del vientre de su madre, estaban peleando por saber quién salía primero, ¿cierto? Si Esaú o Jacob. Pero dice aquí la escritura que Israel es Jacob. ¿Por qué Israel es Jacob? Porque dice la escritura, si vemos la historia de Jacob, dice que él luchó con el ángel, dice que tuvo una lucha. Estamos hablando de una lucha así como las que se practican de golpes y espadazos y no. Habla de una lucha de que Jacob quería la bendición del ángel. Pero él dice que él luchaba, yo me imagino, y yo luego le preguntaba al hermano, pues ¿cómo será la lucha? Tú puedes imaginarte que el ángel dice, ya me voy, ya el alba está a punto de caer, déjame ir. Y él decía, no, pienso que Jacob se amarró, le agarró, no sé, una pierna, una mano, o lo abrazó, no lo sé, él decía, suéltame, déjame. Y él decía, no te suelto. Ese era el conflicto, que él decía, suéltame, déjame, y él, no te dejo, hasta que me bendigas. Y entonces fue cuando Jacob, cuando el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo, él le respondió, Jacob. Vamos a ver la historia para que veamos, mira. Vámonos a Génesis. Vamos a Génesis 32. 32, 27 y 28. Y dice así, fíjese. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, estamos hablando del ángel, no es que no pudiera, simplemente que eso no es un tipo y figura de la oración, de cuando uno persevera en oración, cuando uno se esmera, y cuando en la oración estamos rogándole a Dios hasta lograr que Él nos bendiga, o nos supla, o nos diga, o nos dé lo que deseamos. ¿Qué haces tú, hermano Leo, cuando tú tienes una necesidad? Pues yo le oro a Dios. Pero cuando es algo que de plano tú ya necesitas, tú puedes estar orando, ¿no? Intensamente, horas diarias, estás metido ahí. Esa es la lucha que, digamos así, que tienes con el Señor para que Él te bendiga o te responda. Es así, tipo y figura de la oración. Dice, y dijo, déjame ir porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has vencido con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado y has vencido, amén. Entonces por eso es que dice que el pueblo de Israel, que es Jacob, es Israel. Dice, porque usurpador, porque fue cuando venció la primogenitura, la ganó a su hermano por un plato de lentejas. Amén. Dice, estas 11 tribus recibieron heredades, menos una. Habíamos hablado que
eran las 12 tribus, pero faltó mencionar una, que era ¿qué? La tribu de Leví. Y vamos a ver que por qué de esas 11 tribus menos una no recibió heredad. Vamos ahí mismo a Josué, dice 13:14. Dice así: de esas 11 tribus, una no recibió heredad. ¿Saben por qué? Porque era la tribu especial que Dios apartó para que fuera la dedicada o la indicada para ministrar en la alabanza y en el tabernáculo del Señor. Dice así en Josué 13:14, dice: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, ¿qué dice? Son su heredad como él les había dicho. Dice, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad como él les había dicho. Entonces quiere decir que Dios ya había apartado a esta tribu específicamente para su alabanza y para adoración. Ahí es cuando entra el llamado. Leví significa unidad o unión. ¿Por qué Dios no le dio heredad a Leví? Vámonos a Éxodo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios no dio heredad a Leví? ¿Alguna vez te has preguntado, hermano Leo? ¿No te has preguntado eso? A ver, vamos a ver por qué. Vámonos a Éxodo 32:26. Bueno, aquí el por qué no recibieron fue porque Dios apartó a esta tribu. Y les voy a decir por qué, desde cuándo la apartó. Si hemos leído la historia de Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés subió al monte? Que Dios le dio las tablas de los mandamientos. ¿Sí recuerdan esa historia? Amén. Si alguna vez la han leído. Y se acuerdan que Moisés bajó la primera vez, bueno, cuando Aarón, en concentración del pueblo, que lo presionó, que le dijo que pues como Moisés ya no bajaba y ya se había tardado y el pueblo pues estaba triste porque mil y un pretextos. Entonces que dijeron, Aarón, haznos un becerro, y salió el becerro. Y es cuando empezó la idolatría y muchas cosas fuertes que pasaron ahí. Entonces dice la escritura que cuando Moisés bajó y vio que el pueblo estaba hundido en pecado, había muchas cosas sucias ahí, él bajó enojado, rompió las tablas y que dice, y que le dijo a todos: ¿quién está conmigo? Quien esté conmigo, júntense. Y dice la escritura que la tribu de Leví fue la que se apartó con él. Y cuando eso sucedió, ahí fue cuando Dios hizo el llamado a la tribu de Leví. Él los apartó y fue cuando les dijo: oye, acaben con todos, no dejen a nadie, niños, bebés, adolescentes, ancianos, animales, exterminen a todos, porque era el pecado tan grande que pues loco, imagínense si ustedes, imagínense que Dios hace un llamado y tú estás en oración y clamor y de pronto sales y vas a ver al pueblo y ves hundido en pecado, pues la ira de Dios se encendió y fue cuando dijo: ¿quién está conmigo? Quien esté conmigo, júntense, apártense. Y fue cuando la tribu de Leví fue la única que se apartó para consagración a Dios. Ahí es cuando nace el llamado específico de un levita. Amén. Dice, una cosa es que te haya creado para darle gloria y alabanza. Dice, una cosa es que te haya creado para darle alabanza, para hacer alabanza, o sea, tu vida, tu testimonio. Tú tienes que ser alabanza al Señor. Tu testimonio, tu forma de vida, tú tienes que ser un ejemplo adentro, en la escuela, en la calle, en la iglesia, en donde quiera que tú tienes que ser ejemplo, porque es una forma de que tú seas esa alabanza al Señor, de esa motivación para Dios. Él te creó y te apartó para administración de su alabanza. Yo les había comentado que debe haber un llamado. No todos tenemos la obligación de darle alabanza a Dios, pero no todos pueden ministrar la alabanza a Dios. Hoy en día todos, si nosotros vemos en las iglesias, muchos tocan, ministran, alaban a Dios en el tabernáculo o en el púlpito, como le llaman, pero no todos deben ser escogidos, no todos son los que tienen que estar. Y eso lo vemos, ¿por qué? Más adelante vamos a ver el por qué el ser llamados por Dios tiene que ver con el llamado, porque de ese llamado debe de haber una consagración al Señor de parte de sus levitas, porque el que ministra y no es llamado está en pecado.
porque lo que se le está transmitiendo a las almas no es de Dios. Amén. Tiene que haber un llamado primero, y después del llamado tiene que haber una preparación, como nos han enseñado en otras enseñanzas. Tiene que ser llamado, preparación y enviar. Ahora, como les digo, ahora cualquiera sube y ministra porque sabe tocar bonito, porque canta bonito, porque es el consentido. Pero ¿sabes una cosa? Hay muchos almas, muchos hermanos que les apasiona la música. Les apasiona la música. Por ejemplo, el hermano Antelmo, él le apasiona la música. Y él canta, y él alguna vez intentó tocar un instrumento. Te puede gustar y te puede apasionar y puedes decir, Señor, es que yo quiero tocar música, yo quiero tocar un instrumento. Pero por mucho que te guste, mucho que te apasione y tú quieras, si Dios te dice, no es lo tuyo, no es lo tuyo. Y en su caso le dijo, la alabanza no es lo tuyo. El tocar, eso no es lo tuyo es enseñar. Y ahí podemos ver que a veces son cosas diferentes, ¿no? Que te guste y te apasione y tú tal vez te esfuerces y aprendas, ¿por qué no? Muchos están ministrando y lo hacen con pasión, pero sabes una cosa, no es lo que Dios tiene para ti, porque debe haber un llamado antes de. Entonces todo eso trae consecuencias, aunque tú lo hagas de corazón, lo hagas con amor, con pasión a Dios, pero si no es tu llamado, no puedes hacerlo. Dice, el llamado se concretó cuando, como les comentaba, cuando se apartaron ellos y sacrificaron a sus familias por entregarse a la idolatría. Ellos tuvieron que pagar el precio, insano, digámoslo así, por todo lo que estaba pasando. Ellos se consagraron y se apartaron a Dios. Dice, este fue el llamado cuando se apartó la tribu y la consagró. Por eso no recibieron heredad. Ahora entendemos que la heredad, ¿quién es? Dios. Y vamos a la escritura en el libro de Números. Vamos a Números, capítulo 8. Aquí vamos a ver, hablando del llamado y la consagración. Ya vimos que hubo un llamado, que se escogió de las 11 tribus, se apartó la tribu de Leví, que significa unión. Y vemos que el ser apartados debe haber una consagración. Nada más se puede subir a ministrar, porque como les decía que y aún así, aún el pueblo de los levitas, entre levitas habían que escogerse para ministrar ciertas áreas. No todos los levitas ya escogidos podían ministrar áreas, simplemente había de esos levitas apartados para lo que era la administración de la alabanza del pueblo. ¿Estamos? Familias, exacto, familias. Entonces, a veces decimos, es que la tribu de Leví, pues todos los levitas podían hacer esto y aquello, las funciones. No, también entre levitas había un apartado que Dios hacía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a subir, tú vas a bajar, etcétera, etcétera. O sea, entre levitas no podían hacer, aunque fueran levitas, mezclarse y hacer lo que un levita hacía y el otro levita hacía, porque también era incorrecto. Eran parte de las normas, parte de los estatutos, de los mandamientos que el Señor había establecido aún entre los mismos levitas. Y dice así, en Números 8:13 dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás, ¿qué dice? A los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos, ¿qué dice? Los levitas. O sea, ahí Dios está diciendo que son para mí, amén. Dice, después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, y serán purificados, ¿qué dice? Y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. Dice, en el lugar de todo primer nacido los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Y sigue la historia. Entonces estamos hablando que Dios mismo dijo que son apartados para mí. Él ya había apartado el Señor a la tribu de Leví para su servicio. Y esto estamos hablando, dice, esta tribu fue apartada para una misión diferente, que dice, a las demás. Esta misión consistió en la responsabilidad de ministrar como sacerdotes del Altísimo. Entonces vemos que la alabanza es tan importante. No creo que sea tan, sino yo creo que lo más importante, ¿no?
o es no lo básico, sino lo primordial. Como les había comentado anteriormente, que dice que allá solo habrá alabanza y oración. Yo creo que para el Señor es lo que más le embeleza, que tú le alabes y tú le adores. Pero hay una misión muy diferente y especial, y que de ellos depende lo que suceda atrás, en las áreas de atrás. Dice, vámonos a Números, ahí mismo en Números dice, capítulo 8, versículo 5, vamos a leer un pequeño fragmento, hablando de la consagración. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Y luego tomarás un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Estamos hablando de la consagración, cuando fueron llamados y fueron consagrados. No podían interferir en las funciones ya designadas, como les estaba comentando, no podían mezclarse haciendo funciones de unos a otros. Era el llamado tan específico que así como Dios lo marcaba, tenían que hacerlo al pie de la letra. Amén. Vamos a ver otro ejemplo del sacerdocio levítico. Esto lo podemos ver cuando el arca de Dios, como símbolo que dice de sacerdocio o de, ¿cómo le ponemos ese sacerdocio? Como de apartamiento. Vámonos a Deuteronomio 10, de capítulo 10, versículo 8. Ahí vamos a ver que cómo Dios también apartó a la tribu. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre. ¿Qué dice? Hasta hoy. Quiere decir que eran solamente la tribu de Leví los que eran los designados de cargar el arca. Y vamos a ver cómo es tan importante, tan necesario obedecer a Dios, y cuando uno desobedeció que puede haber consecuencias. ¿Se acuerdan de la historia de David, Leo? Hermano Leo, ¿te acuerdas de la historia de David? De cuando el arca, ¿y te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas de la historia del arca? ¿Qué hizo David? ¿Te acuerdas? Ya lo puse en una encrucijada, hermano. Mira, vamos, mire. Acuérdense que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que cantaba, le adoraba a Dios, pero también hizo muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando David fue a recoger el arca? Quiso sacarla, a llevársela a Jerusalén. Pero vemos en la historia que por el mandato de Dios solamente levitas podían transportar el arca, ¿cierto? Solamente eran hombres consagrados a Dios. Tenía que ser cargada por hombres y tenían que ser levitas. Pero resulta que el buen David, pues como estaba ahí en desobediencia, pues llamó a sus cuatitos y él por las prisas o por la desobediencia, ¿qué creen que hizo David? Cargó el arca en animales, en bueyes, ¿cierto? Y eso era una afrenta para Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Dice así: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Dice el 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá y Kiriam, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová. Dice que mora entre los querubines sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinoab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Fíjense, dos guiaban el guiado.
Dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero fíjense que lo estaban haciendo en desobediencia, ¿estamos? Ellos lo hacían, pero estaban en desobediencia. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Qué pasó allí, hermano Leo? Que David quiso llevarse el arca, pero lo hizo de la manera incorrecta. Que dice que iban unos hombres guiando. En primera, no debían haber sido ellos. Segunda, lo llevaban unos animales. Pero dice que fíjense, aún así David en su desobediencia iba alabando y glorificando a Dios con arpas, salteros, ¿verdad? Todo eso era incorrecto. Entonces, ¿qué dice que pasó? Pues Dios se enojó. Se enojó porque dice la Escritura que debía, como les comentaba, debía ser por hombres escogidos por Dios, santificados, levitas, no por bueyes ni por animales. Era específico, porque el arca de pacto era como si Dios mismo estuviera ahí, ¿no? Entonces era tan importante que David se le hizo fácil, pues llévenselo, que lo lleven los animales como una afrenta, una burla al Señor. Entonces, ahí vemos lo importante que es cuando tiene que ser el llamado y por gente específica. ¿Amén? Y podemos ver otro ejemplo, ahí mismo en Crónicas, si nos vamos al libro al capítulo 15, ahí vamos a ver que después de que David hizo esto, vemos que David cuando murió el hombre que metió la mano, que la tocó, entonces dice la Escritura que David se compungió, se entristeció y quiso corregir el error. Entonces dice, ¿cómo lo debió haber hecho David? Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada, sino que por levitas. Ahí ya fue cuando él dijo, tenés razón, Señor, en desobediencia. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David sabía que no podía ser cualquiera. Él sabía de un principio que él debió haber llamado, ¿qué dice? A los levitas específicos para que ellos trajeran el arca, ¿cierto, hermano Leo? Así debe haber sido. Dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120, y sigue la historia. Pero vemos que a causa de la desobediencia de David, tuvo que morir un hombre, ¿cierto? Y al morir ese hombre, ¿qué pasó? Él sintió la tristeza, el remordimiento, y dijo, pues lo haré como debe ser. Cuando nosotros sabemos lo que es correcto, tenemos que hacer las cosas en santidad. Amén. Nos queda claro y entendido que no cualquiera puede ejercer este ministerio. Yo cuando inicié en las cuestiones de la alabanza, yo quiero pensar más adelante, hablaremos acerca de cómo puede venir el llamado. Y eso habla tal vez de lo que Dios predestina desde antes y de lo que las generaciones, o cómo se le puede decir, en este caso mi padre, que él oró para que Dios me diera un don cuando naciera, cuando viene la consagración de los hijos, etcétera, etcétera. Pero tal vez él no imaginaba que yo iba a ser músico o que íbamos a estar en la alabanza. Pero tiene mucho que ver en el llamado, en la cuestión de cuando Dios nos consagra. Y yo creo que cuando llega el momento adecuado, el momento específico, Dios te hace el llamado. Y cuando te hace el llamado, Dios te abre tu entendimiento, abre tus ojos, tu discernimiento para que te apasiones. Yo empecé desde niño y recuerdo que de pronto empecé a sentir esa hambre, esa sed, esa necesidad. Y yo me empecé a pegar ahí con los muchachos de la alabanza. Y a mí me gustaba, y yo creo que ahí fue cuando Dios concretó el llamado, porque cuando Dios te hace ese llamado y tú te apasionas, muchas cosas pasan en tu vida cambia, y cuando lo haces en obediencia, cuando el llamado es del Señor, lo haces. Y yo recuerdo que había muchos jóvenes que
intentaron entrar a la alabanza. Y yo me acuerdo que el hermano Telmo, antes de que entraran, había mucho muchacho que tenía mucha hambre, mucha sed de tocar, de alabar a Dios. Y él nunca les negó la oportunidad. Pero él siempre decía, ¿tienes el llamado? Pues obvio, todos decimos que sí, ¿verdad? Todos decimos que sí. Pero al final, cuando estábamos metidos ahí con el Señor, ahí es cuando Dios empezaba a separar a los que tenían el llamado y a los que no. Los que tenían el llamado eran los que permanecían. ¿Saben qué? Porque ahí entran otros temas, que es la disciplina, es la consagración, es la santidad, es el testimonio, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando ya muchos se iban apartando, y aunque tocaban y sabían hacerlo, pero decían, no, pues creo que lo mío no es esto. Pero los que realmente tenían el llamado era cuando ya se empezaron a apartar, y a partir de ahí empezaba la historia. Amén. Entonces dice, de todas las doctrinas bíblicas, la alabanza será una realidad por toda la eternidad. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo creo que la alabanza es, no sé, yo creo que lo que más embeleza a Dios es su corazón. Dice la Escritura que debemos de saber tocar el corazón de Dios, así como la historia de David, que él siempre tocaba el corazón de Dios, a pesar de que a veces se portaba mal, casi siempre, él tocaba el corazón de Dios alabándolo, adorándolo. Dice que él con arpas, con salterio, y yo creo que ya sabía, digámoslo así, hablemos humanamente, el punto débil de Dios, ¿no? Que cuando David le cantaba y le danzaba, doblaba el corazón de Dios y lo perdonaba, y a veces cuando estamos alabando a Dios, estamos adorando al Señor, viene algo tan bello que es una forma de embelezar sus ojos de Dios, de que Él se incline su rostro y nos mire. Para mí es lo más importante, alabar al Señor. Podrá haber muchas otras cosas. A muchos les gustará ir a evangelizar, ser predicadores, ser pastores, ser ministros, pero yo creo que aún así en los dones que Dios reparte en los ministerios también está incluido el alabar a Dios. Y como dice la Escritura, entraré a tus puertas, ¿qué dice? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces cualquier ministerio, cualquier don o cualquier situación o cargo que Dios ponga en tus manos, será necesario entrar a Dios con cántico, como lo hacemos. Y siempre que entramos e iniciamos el culto, siempre lo hacemos con una reverencia a Dios, pero siempre, ¿cómo entramos a su presencia, hermano Leo? Alabando y adorando a Dios, ¿no? Empezamos entrando cantando. Pudo haber sido voltear el darle un giro y empezar con la enseñanza, o empezar con otra cosa. Pero yo creo que lo que a Dios le embeleza y abre su corazón es que tú le alabes, que tú le adores. Y si tú en las mañanas despiertas y lo primero que es alabarle a Dios, vas a conquistar su corazón. Y hay mira, vámonos por último, ahí en Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis, vamos al versículo 4. A ver, 7, a ver, es el 7, el 9, el 17. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron, ¿qué dice? A Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Estamos hablando ¿qué? Que es alabanza, adoración. Amén. Pues Amén. esto es parte del tema. Ay, hay tantas cosas que todavía hay que enseñar, pero pues creo que por hoy no es muy extenso y como decía, es la primera vez que me toca a mí el tema y a veces hay muchas cosas que vienen a la cabeza, pero quisiera uno retener todo, pero yo creo que dicen que dice que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Esperemos que este tema haya servido. Yo te invito a que tú que estás escuchando, esto es para los que tienen ese deseo y esa hambre de ser levitas para el Señor, y para los que se dicen serlo, si realmente no es tu llamado, pues la verdad estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo y estás usurpando un lugar que no te corresponde, porque la misma Escritura lo dice. Podrás hacerlo porque te indujeron, porque te gusta, porque sabes, porque conoces, pero si realmente tú no tienes el llamado, estás usurpando un lugar que no te corresponde. Y si tú tienes el deseo y quieres, ora a Dios para que Él te diga: Señor, este es mi llamado, este es lo que tú tienes para mí, ser un levita que lleve al pueblo a tu presencia, que guíe al pueblo en alabanza, en adoración, en administración. Yo te invito a que tú empieces a pedírselo al Señor y Dios te va a responder. Debe haber un orden, debe haber un seguimiento. Para muchos tomamos la alabanza como algo maravilloso, algo que alaba a Dios, pero realmente no le dan esa importancia y ese valor. Y podemos verlo ahora en día en las iglesias. Tú puedes ver a los ministros de alabanza, cómo van vestidos, cómo están, su porte, físicamente cómo se paran, cómo agarran el instrumento, se siente la presencia o no se siente. ¿Y sabes por qué? Cuando tú no sientes la presencia de Dios, de los que están ministrando la alabanza, es porque muchos de ellos no deben estar ahí en ese lugar. Así te lo digo. Si tú llegas a sentir la presencia de Dios cuando realmente el poder y el fuego del Espíritu está allí, es porque los que están allí están específicos y son los que Dios escogió. Y eso, como hablamos desde un principio, no tiene que ver con razas, con color, con si eres rico, si eres pobre, si tienes, si no tienes. Muchos levitas escogidos por Dios, y así te lo digo, les faltan una mano, les falta un pie, les falta un ojo, no escuchan, no ven, pero Dios los escogió. ¿Sabes por qué? Porque algo muy importante que yo hablaba hace un momento con el hermano Telmo y me acordé, me lo recordé, tiene que haber humildad. Si tú tienes el llamado pero no eres humilde, si eres una persona soberbia, altiva, que porque ya tienes palancas con el pastor o con el ministro, estás en un error. Para que el que Dios te escoja a ti, tiene que ver con humildad. Si tú tienes un corazón humilde, contrito, y hay obediencia y disciplina, tienes muchas cosas por qué ganar. Pero si tú eres una persona rebelde, desobediente, no eres humilde, olvídate, porque así Dios no te va a llamar. Porque imagínate, si dice la Escritura que para el llamado tiene que haber un orden y una designación, y estando una persona así es imposible. Entonces, tenlo siempre bien presente. Tiene que haber humildad en tu corazón. Y la humildad trae obediencia y disciplina. Amén. Voy a pedirte que tienes tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu presencia, por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tal vez no fue más tiempo, no fue más extensa, pero te pedimos que tú incrustes y selles y des permanencia a esta palabra, Señor. Poco o mucho, bendito Dios, que haya salido, haya sido clavado para el alma o el ser humano, para muchos jóvenes o niños, Dios eterno, a la edad en los que han sentido esa hambre y esa sed de ser levitas para ti, Padre, y tal vez esperaban una guianza o esperaban una palabra del cómo hacerlo, mi Señor. O tal vez tienen alguna duda o algún conflicto de que será, no será, de que si eso no es, Padre. Pero en esta hora te pedimos que tú, Señor, indiques la preparación para esos levitas, Dios eterno, que tú tienes listos para esa guerra, para esa batalla,
para que en tu nombre, Señor, se hagan cosas asombrosas. Y para los que ya están allí, que no conocen la Escritura, porque muchos están ahí, no saben nada del ministerio que están ejerciendo. Muchos no saben del don que están practicando, mi Señor, porque no se les enseña, porque no saben. Y muchos están en error. Están los que no tienen que estar, Señor, y no están los que tienen que estar. Y a veces mucho pueblo tuyo está incurriendo en error y en pecado, Dios, porque no saben y desconocen, como dice tu palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento, mi Señor. Te pedimos que tú abras los ojos, el entendimiento de todos ellos, Padre, para que esta administración, que es la alabanza, mi Padre, que es la parte más importante, mi Señor, yo creo, de tu cuerpo, mi Señor, sea ese bálsamo o esa llenura de tu espíritu en la que el pueblo pueda crecer a través de este grande ministerio, mi Dios eterno, que realmente todos le toman un valor insignificante o lo toman como broma o como un juego o como un pasatiempo, Señor. Es lo más importante, mi Padre, y de esto depende muchas cosas en la adoración y en la alabanza que a ti te embelezan, que allá en el cielo, Padre, habrá algún día por la eternidad, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pues la paz sea de Dios con ustedes, hermanos. Shalom.